¿Cómo transformar los residuos orgánicos de los hogares y las empresas en abono y alimentos? Más Compost nos tiene la respuesta. En este episodio contaremos con la presencia de Jessica Rivas, quien nos contará cómo tener una experiencia de sostenibilidad que reconecta a las personas con el planeta Tierra, porque la sostenibilidad es posible. Jessica, bienvenida, y para comenzar, cuéntanos de ti. Bueno, mi nombre es Jessica Rivas, yo soy profesional de administración pública, un amante del emprendimiento y de todas las acciones ambientales que esa línea me ha permitido crear y desarrollar. Tengo 36 años, hace 6 años lidero una compañía, luego de pasar por un proceso de acompañamiento a comunidades en procesos sociales y bueno, eso es un poco de lo que soy. ¿Qué es Más Compost? Más Compost es la materialización de un sueño. Más Compost fue llevar a la realidad ese sueño que teníamos de que las personas pudieran acercarse a la naturaleza y desarrollar algo que por años hemos hecho de una manera no tan correcta, que es tener un único recipiente en la cocina con la famosa bolsa negra, y fue en realidad crear algo para permitirles reconectarse salvando esos residuos que en realidad no deberían ir allí. ¿Y cómo nace Más Compost? Bueno, nace después de una chocoaventura. Yo venía de, ¿Una chocoaventura? literal, de trabajar en una empresa social muy grande, y uno a veces como que esa zona de confort la ve a largo plazo. Entonces yo ya imaginaba años ahí, pensionada allí, o sea, todo el tema. Por un cambio estructural tuve que salir. Y pasar hojas de vida y pasar hojas de vida, 4 meses, 6 meses, 8 meses, puedo decir como bueno, tal vez por aquí no fue, y desempolvamos un proyecto que teníamos por allá desde el año 2010. Y dijimos, bueno, ¿cómo lo sacamos en este momento a la luz? Eso fue en el año 2018. Y en ese momento fue literal desempolvarlo, decir, bueno, vamos a arrancar con lo que tenemos, con lo que sabemos hacer. Yo no soy ingeniera ambiental, soy administradora pública, entonces empezar a aprender de una manera muy empírica cómo íbamos a hacer tangible y real ese sueño de gestionar los residuos orgánicos de una ciudad como Bogotá. Cuando hablas en plural, ¿es porque tienes socios o con quién se inició este proyecto? Este proyecto se inició gracias a las piernas literalmente de mi esposo. Nosotros arrancamos pedaleando en una bicicleta, y cuando digo nosotros es él. Entonces él estaba también en su empresa, un poco volvemos a ese tema de la zona de confort, y fue a decirle, oye, yo siento que esto tiene futuro, esos pálpitos de emprendedor, y era bueno, apostémosle al todo o nada, y él se montó literalmente en el bus y en la bicicleta para hacer este sueño realidad. ¿Cómo funciona Más Compost? Bueno, Más Compost funciona como una suscripción, es una membresía mensual para familias y empresas, donde los acompañamos en todo un proceso de cambio de hábitos, que es algo que no hacen, les digo yo, desde el momento en que uno nace. Yo creo que uno llega a su casa y lo que hay desde que uno nació hasta ese momento es una caneca con una bolsa negra en la cocina. Entonces es decirle, oye, el final de eso que está ahí no es magia, no desaparece, no es como la película de Toy Story que mágicamente desaparece, sino que en realidad podemos separarlo adecuadamente y nosotros pasamos a recogerlo una vez a la semana. Entonces facilitamos todo el proceso de educación, que actualmente en realidad las acciones ambientales y sostenibles no se hacen porque uno no quiera o porque la sociedad no quiera, sino porque falta educación. Entonces, nuestro motor principal es la educación. Los educamos para que separen adecuadamente todos sus residuos orgánicos, los recogemos una vez a la semana y cada tercer mes se los regresamos transformado en abono o en alimentos para su consumo. ¿A cuántos hogares están llegando con este proyecto? Actualmente llegamos a 2.600 hogares a lo largo y ancho de Bogotá, y a 150 empresas que también han decidido dar ese cambio y ese paso hacia la sostenibilidad. ¿Exactamente qué tipo de residuos recogen ustedes? Recogemos el 80% de los residuos que una persona genera en su hogar. Es muy chistoso porque nosotros tenemos varios tamaños de recipientes y la familia siempre nos dice al inicio como, mándeme el más chiquito porque es que yo genero muy poquitos residuos. Y resulta que ahí puedes colocar cáscaras, semillas, raíces de frutas y verduras, la borra del café, servilletas de papel, los pelos del perro, del gato, el barrido de la casa, las tiritas de las tisanas de té, las cuerditas que a veces viene con la ropa y demás. Entonces en realidad rescatamos el 80% de los residuos e incluimos los residuos orgánicos cocidos. Entonces el huesito del pollo, esa fruta que se nos quedó por allá olvidada en el refrigerador, el arrocito, la pega que nadie se comió. Entonces rescatamos un muy buen porcentaje de los residuos que actualmente las personas únicamente colocan en una caneca y la envían directo al botadero.
Comenzaron tú y tu marido, ahora tienen más gente colaborando porque pasar por todos estos negocios de recoger y tantas casas. Actualmente somos un equipo de 18 personas, digamos que el volumen más grande de personas son nuestros recorredores, nuestros compostman le decimos, que son estas rutas, microrrutas que se hacen por Bogotá y son pues quien visitan finalmente los hogares. Listo, entonces vienen al hogar o al negocio, recogen esta materia orgánica y después ¿qué hacen con eso? Todos estos residuos tienen un componente muy importante que es la posibilidad de transformarse en abono natural. Cuando una persona lo ve, me dice como, Jessica, eso parece tierra, o sea, me estás vendiendo tierra y en realidad son nutrientes que el suelo necesita. Entonces, todo eso lo transformamos en abono natural y lo regresamos a los hogares, como te decía, pero pues nos hemos dado cuenta que un hogar si tiene una planta no tiene dos, si tiene un cactus o tiene la sábila. Entonces, 3 kilos de abono cada 3 meses era como, bueno, llegó un momento en que ya es demasiado para mí, ¿qué puedo hacer? Y empezamos a ver oportunidades. Entonces, en realidad, ¿qué espacio y qué personas necesitan el abono natural? Nuestros campesinos, la ruralidad de Bogotá. Entonces le dijimos, listo, usted continúa separando sus residuos orgánicos y nosotros lo transformamos para llevarlo al campo. El campesino usa ese abono natural y le regresamos alimentos al citadino. Entonces lo que hacemos es eso, apadrinar a comunidades campesinas alrededor de Bogotá. Estamos por ahora en Sumapaz, en Usme y en Sesquilés como el municipio más cerca que estamos, pero el gran sueño es que en realidad los residuos orgánicos de la ciudad se transformen y alimenten el campo colombiano. Cuando la persona va a hacer el trueque con el campesino, se entera de cómo el campesino sembró, las madrugadas que tuvo que hacer para evitar la helada, cómo tuvo que combatir ese caracolito, esa babosa que venía a comerse. Y entonces valoran muchísimo más esos alimentos que se llevan y empieza un cambio de hábitos mucho más grande de lo que hubiéramos pensado al querer solamente salvar los residuos del botadero. ¿Qué impacto genera esto en lo social, económico y ambiental? Y si quieres lo partimos, arranquemos por el impacto social. Bueno, el impacto social ha sido muy bello poder compartir directamente con los campesinos. Que ellos digan y sienten, wow, o sea, la ciudad nos está mirando, en realidad esta vez somos importantes, cómo han logrado cambiar una mentalidad de un citadino y poder empezar a visibilizarnos. También nos hemos unido a huertas en la ciudad de Bogotá, que son islitas verdes, oasis en medio de una ciudad llena de cemento, que son comunidades que han dicho, bueno, nos estamos llenando demasiado de cemento, estamos olvidando cosas básicas que un humano debería saber, que es de dónde vienen sus alimentos, cómo los siembra y cómo los cuida. ¿Y en el económico? En el económico, crear empresa. O sea, es maravilloso sentir que uno, de una manera directa, porque ya no son, yo no los veo como 18 colaboradores, sino 18 familias. También es algo que uno como emprendedor se carga la espalda porque dice, wow, ya no es solamente por mi beneficio y para mi interés, sino que 18 familias dependen directamente de que este proyecto siga saliendo bien. ¿Y el impacto ambiental cómo es? Por allí arrancamos porque Bogotá actualmente entierra literalmente bajo el suelo 4.000 toneladas de residuos orgánicos todos los días. Hay un botadero al sur de la ciudad que hace 30 años recibe los residuos de 7 millones de personas y arrancamos fue por eso en realidad. Produce metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más desastrosos, y produce lixiviados, que es ese juguito que uno levanta como la bolsa de la basura y ese chorrito, si le cae uno en el pie no va a olvidar todo el día que sacó la basura, pero ese lixiviado en realidad en un botadero lo que hace es filtrarse y terminar en las fuentes hídricas. Entonces los residuos, yo siempre les digo, sí o sí van a volver a nosotros. Ustedes deciden cómo, en forma de abono, en forma de alimentos o en forma de contaminación. ¿Tienen una idea, cifras tal vez, de cuántos residuos han logrado ustedes que eviten lleguen a los botaderos como Doña Juana? El año pasado, en octubre, llegamos a las 7.000 toneladas, que fue muy, o sea, sí, bonito y triste porque dijimos, ¿cuánto es que produce Bogotá al día? 7.000 toneladas. ¿Cuánto hemos recogido en 5 años? 7.000 toneladas. Entonces, es triste cuando a veces nos dicen como, pero es que lo que ustedes hacen es como quitarle un pelo a un gato. O sea, en 5 años lo que Bogotá produce en un día. Yo digo, bueno, pero esas 7.000 toneladas se salvaron de allá gracias a ese pelito que le quitamos a Doña Juana. Me has hablado de cómo cambia esto la vida del campesino y la dignidad que le ofrece al campesino, pero ¿cómo cambia la vida del citadino al saber que está participando en Más Compost? Ha sido una cosa loca. Yo digo que creamos como una secta o como un clan o como una cosa porque cuando una nueva familia llegas porque me dicen, no, estuvo este fin de semana donde mi primo y no dejó de hablar del compostaje porque yo pregunté dónde estaba la basura. Entonces, esa familia grandísima, 2.800, se ha convertido en líderes ambientales. Entonces, son personas que le tocan la palabra basura, la palabra residuo, la palabra desecho o la palabra de algo nos tenemos que morir o para qué hacemos algo si al final la gran industria no está avanzando. Entonces, en realidad hemos creado una gran comunidad de líderes ambientales. Háblame de las alianzas.
Las alianzas, ha sido muy bonito. Yo siento que cuando nosotros arrancamos con muchas fundaciones. Entonces todos como con su grupito ambiental y demás, nosotros edificamos una empresa y yo he tratado siempre de cargármelos a todos. Es como yo lo logré, ustedes vienen conmigo. Actualmente tenemos alianzas con una fundación que se encarga de toda la gestión de los CDs. Entonces, cuando hacemos estas campañas, la gente va y desempolva allá en el cuarto de San Alejo y es como sacando el CD de Diomedes Díaz, el de la novena navideña y diciendo como, oiga, no, pues actualmente ya no lo reproduzco porque un celular me genera casi que todo lo que necesito. ¿Cómo lo gestiono adecuadamente sin enviarlo a un botadero? Lo hacemos con esta fundación que se llama Trébola y logra la gestión. Tenemos otra alianza con una fundación que se llama No Más Colillas Colombia. Cuando no logramos convencer a un fumador de que deje de fumar, al menos lo convencemos de que su colilla no contamine la cantidad de litros de agua que genera cuando la desechamos de manera equivocada. Y una de las más grandes es con Fundación Botellas de Amor. Entonces, es todos estos plásticos flexibles de las papitas, del arroz, de la pasta, de esto que uno dice, no sé si el reciclador se lo lleva o no, se colocan dentro de una botella mucho más grande y ese plástico se transforma en madera plástica, que al final se transforma en estructuras para parques, para comunidades en condición de vulnerabilidad. Jessica, ¿cuáles son los principales desafíos que han tenido que enfrentar en Más Compost? La primera, los incrédulos que aparecieron al inicio, como pues nadie te va a comprar eso. La gente ya paga un servicio público donde dice aseo. Cada vez que se une una nueva familia, yo digo eso, wow, estoy encontrando a las personas más especiales dentro de Bogotá. Es claro que el servicio no es para todos y lo tuve que reconocer hace un tiempo porque yo decía, es imposible que una persona le dé lo mismo enviar un recurso tan valioso al botadero. ¿Qué tan lejos sueñas llegar con Más Compost? Se ha cambiado tanto durante los años. Al inicio queríamos tener los sistemas de gestión de residuos orgánicos para hogares más eficientes y más bonitos que pudieran haber. Actualmente te digo que nos soñamos con ser la primera empresa de servicios públicos sostenibles para el país. Es un sueño muy grande porque hay pues dinámicas alrededor de la política y ese tipo de cosas que a veces me hacen verlo nublado. Pero ver eso nublado, y vuelvo al tema del emprendedor porque es como algo, una chispita que nosotros tenemos y es listo, si por allá se está nublando, miremos por acá que está más clarito. Y nos ha permitido crear una iniciativa que se llama el Más Compost Open. Este sueño del Más Compost Open es que este proceso de gestión de residuos orgánicos sea abierto y gratuito para cualquier persona que lo desee hacer con un impacto positivo. Lo estamos haciendo en alianza con el IDRD en Bogotá, TikTok y Make Sense Américas. Entonces van a ser lugares abiertos y al público para cualquier persona que desee gestionar sus residuos orgánicos. Hace mucho tiempo, unos 10 años, nos llamábamos Reciclo sin excusas, porque cualquier excusa que una persona nos pusiera, nosotros se la resolvíamos. Y en este caso queremos también hacer eso. Ay, es que tengo que pagar, no tiene que pagar. Ay, es que no necesito el abono, puedo donar el abono. Ay, es que cualquier excusa se resuelve en ese lugar. Entonces, actualmente vamos enfocados hacia ese sueño, hacia poder seguir creando experiencias en torno a la sostenibilidad que permitan acercar a las personas al planeta y reconectarnos, que yo creo que al final es lo que en un momento de la historia se partió. Jessica, yo te invito a que ese proyecto de Más Compost Open lo postulen en Exposible para que los colombianos lo conozcan, al igual que Más Compost. ¿Qué le dirías a emprendedores o a pequeños empresarios que quieran embarcarse en esta aventura tan importante de la sostenibilidad? No ha habido una mejor época para emprender desde la sostenibilidad que este momento. En este momento la sociedad está migrando y está mirando y es mucho más detallada a la hora de consumir algo. Ya todo está hecho y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mucho mejor para que tenga un impacto amigable con el planeta. Una última pregunta. Varias veces has dicho pedalear, pedalear, y yo me imagino que llegas a la casa agotada de pedalear, tanto en lo físico como en lo emocional y de tantas maneras. ¿Ese cansancio vale la pena, Jessica, y por qué? Vale la pena y aunque hay días que a uno se le nublen los ojos de lágrimas porque dice tal vez lo que estoy haciendo no sé si en un corto plazo sea beneficioso para las personas que lo estoy haciendo o para mí. Y uno un día dice, ¿será que esta pedaleada en realidad vale la pena? Ese esfuerzo físico, mental y emocional que un emprendedor deja ahí. Si tu propósito de vida es eso por lo que estás pedaleando, vale todo el trabajo, vale todo el esfuerzo, vale todas las lágrimas, las mojadas, la soleada, pero que sea eso, tu propósito de vida. No lo hagas por moda, no emprendas por moda, no emprendas porque al otro le fue bien en X cosa o demás. Si tú encuentras un problema y desde tu corazón nace una solución, pedaléale, camínale, escálale, todo lo que sea para que lo puedas sacar adelante.
Te felicito, Jessica, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio porque la sostenibilidad es posible.